Bien, siendo las 11:05, vamos a dar inicio entonces a este webinar. Muy buenos días. La Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes les da la bienvenida al webinar de Educación Médica, Crisis en la Docencia Práctica en tiempos de pandemia. El objetivo de este webinar es conocer el estado de la educación médica en esta situación de pandemia y también poder mostrar experiencias donde se ha usado enseñanza práctica a través de medios virtuales, buscando acercar a los alumnos a la práctica clínica. Nuestra actividad se dividirá en una presentación de la Oficina de Educación Médica sobre el estado de la educación médica a nivel nacional e internacional, y a continuación, Daniela Rojas, Tatiana Buxit e Ignacio Morales nos contarán su experiencia de práctica clínica en esta situación de pandemia. Para finalizar, daremos paso a una ronda de preguntas que podrán hacer a través del box de preguntas y respuestas que tienen en su Zoom. Así que les rogamos colocar las preguntas en ese lugar y no en el chat para poder ir viendo cuáles son las preguntas que le van a hacer a los exponentes. Iniciaremos entonces este seminario con la presentación de Francisca Menábar, quien pertenece a la Oficina de Educación Médica y expondrá sobre el estado de la educación médica. Ok, hola, buenos días. Voy a compartir con ustedes la presentación. Ok, entonces, de parte de la Oficina de Educación Médica, vamos a contarles un poco qué ha pasado con la docencia durante la pandemia a nivel de la escuela y también a nivel nacional, ¿ya? Y para eso vamos a partir pensando en que ustedes un día se levantan, ¿no es cierto?, tienen programado su día, van a salir a caminar, van a ir a comprar algo cerca, y mientras caminan, se encuentran con alguien que está con pérdida de conciencia, y por lo tanto, lo que ustedes tenían pensado tiene que cambiar rápidamente, tienen que reaccionar, y por lo tanto, lo que ustedes tenían originalmente pensado en su día tiene una vuelta de 180 grados, reaccionan y lo llevan a la urgencia de la Clínica Los Andes, obviamente, ¿no es cierto?, donde va a ser atendido como corresponde, y en el fondo entonces lo que tenían ustedes pensado cambió durante su día. Básicamente eso pasó este semestre. Teníamos un primer semestre ya planificado, que ya se había iniciado, y después de la aparición del virus COVID-19, o SARS-CoV-2 en realidad, el 30 de diciembre, aparece el primer caso en Chile el 3 de marzo, y a 16 de marzo se suspenden las clases en la universidad, y también se suspende el acceso de los estudiantes de medicina a campos clínicos. Entonces, por lo tanto, nuestra planificación inicial, lo que nosotros teníamos pensado, cambió radicalmente y tuvimos que reaccionar de la misma manera que habríamos reaccionado si no hubiéramos encontrado a alguien en el camino, ¿no es cierto? Esto ocurrió a nivel mundial y si ustedes miran, esto es datos de la UNESCO, afectó a más de 1.500 millones de estudiantes. En abril teníamos al 91,3% de los estudiantes de todo nivel, estamos hablando de escolares y universitarios, afectados de alguna manera en su educación por el virus. Y hoy día está el panorama, esta semana, ya algunos países han vuelto a abrir las escuelas, pero seguimos con una educación alterada a nivel mundial, y nosotros como país obviamente estamos en esa misma situación. Esto nos obligó a que tuviéramos que, como país, como mundo, empezar a utilizar otras formas de comunicación. Ya cada universidad y cada escuela eligió la plataforma a la que tenía acceso, que le acomodaba, que podía financiar, y nosotros también como personas tuvimos que acceder a estas formas de comunicación. Aparecieron las reuniones virtuales, los cumpleaños, seminarios, y todo básicamente se transformó en una vida online, una vida social online. Y en las escuelas y en las universidades también pasó algo similar. Entonces tuvimos un estudiante que usaba el computador
para estudiar, para hacer trabajo, a tener un estudiante que está online trabajando y estudiando. En eso, la universidad contaba ya con una plataforma potente que es Canvas, y eso facilitó bastante el paso a la modo online, y en esto también se suman, obviamente, las asignaturas prácticas también pasan a Canvas. Entonces, vamos a contar brevemente algunas cosas que se han hecho, producto de que los alumnos no pueden acceder a campos clínicos, y por lo tanto hemos recogido un poco lo que se ha hecho en distintas asignaturas para ponerlos en común. Obviamente esto es solamente un punteo, un conteo de cosas que se han hecho. Obviamente se ha potenciado la lectura, el estudio, la investigación, la lectura de papers, se ha hecho la discusión de casos a través de plataformas digitales o online, foros, el uso de páginas web o fuentes de información digitales. También hemos visto videos de cirugías o de procedimientos, PowerPoint grabados o videos de clases o seminarios grabadas, ¿ya? Y en algunos casos pacientes simulados, que puede ser con actores o, juegos de rol o audios que algunas personas han mandado. Entonces, este ha sido más o menos el panorama o las herramientas con las que se ha tratado de cubrir la falta de práctica, la falta de posibilidad de acceder a los campos clínicos. Entonces, tuvimos un primer semestre online, ¿no es cierto?, en todos los aspectos. Entonces pasamos en todas las asignaturas a tener formas de interacción online y clases online. Y ahora estamos enfrentándonos a un segundo semestre, y queremos entonces avanzar. Ya resolvimos la emergencia, ya llevamos al paciente a la urgencia, por lo tanto ya está estable, y ahora tenemos que pensar cómo vamos a seguir, cuál es el proceso más adecuado para poder reaccionar a esta emergencia. Y por lo tanto salimos a mirar qué se había hecho para poder tratar de, dentro de todas estas cosas y estas prácticas que se habían hecho, poder hacer que el alumno de alguna manera pudiera acceder a el contacto directo con pacientes reales, que en todo lo que estábamos poniendo ahí no hay acceso a pacientes reales. Ahora, también nuestro campo clínico cambió y han pasado cosas. Entre ellas, por ejemplo, las consultas médicas han bajado a nivel país en un 74%. Esto está tomado por los datos de IMED, pediatría siendo muy afectada con un 87%, y también incluso las atenciones de urgencia han bajado. Además, cirugía ha sido especialmente afectado. Nosotros sabemos que están suspendidas prácticamente todas las cirugías, entonces por lo tanto también la posibilidad de acceder al paciente real, no simulado, también se ha visto afectada y se ha visto disminuida. Y hemos visto también que han migrado entonces las atenciones a telemedicina. Entonces ahí también tenemos algo que podemos potenciar para acercar al alumno a la realidad clínica. Además, ya esto es un artículo de la revista Science, pero se proyecta que al 2022 todavía vamos a estar con distanciamiento social. Entonces, por lo tanto, aunque nosotros pensemos a corto plazo que vamos a poder llevar alumnos a campo clínico, sí vamos a ver afectada esa práctica por el distanciamiento social, la posibilidad de acceder a espacios comunes, y también nos va a influir en cómo podemos llevar a los alumnos a los campos clínicos. Entonces, esto apareció en el Mercurio la semana pasada, la pandemia va a traer cambios profundos en la forma en que se están educando a nuestros alumnos. Y esto no solo es en Chile, es a nivel mundial, y aquí hay una muestra nomás, pero está lleno de cartas y de publicaciones relacionadas a cómo ha sido el impacto de esta pandemia a nivel de la educación médica específicamente. Entonces, ¿qué hicimos como Oficina de Educación Médica? Salimos a buscar, así como nosotros en el fondo, si tuviéramos un paciente, buscaríamos cuáles eran las mejores alternativas, las más innovadoras, para poder mejorar a este paciente. En nuestro caso salimos a buscar qué cosas había, a todo nivel de publicaciones, páginas web de las mismas universidades, y básicamente nos encontramos que con la mayoría de las universidades del mundo están cerradas, y la mayoría de los estudiantes de medicina, sobre todo de pregrado, no tienen acceso
a campos clínicos. Y residentes también tienen acceso limitado a campos clínicos. También hemos visto que hay un aumento a nivel mundial de la telemedicina. Esto es específicamente un dato súper puntual de Estados Unidos en neurocirugía, pero si ustedes miran el gráfico, básicamente podemos decir que las atenciones en vivo, personales, han disminuido radicalmente y la telemedicina ha avanzado en poder atender pacientes a distancia. Y por último, en esta misma búsqueda también nos dimos cuenta que las universidades estaban haciendo cosas similares a las nuestras. Casos clínicos, a lo mejor con plataformas un poco más sofisticadas, con a lo mejor páginas web un poco más complejas, con bibliotecas un poco más amplias, y también cosas de audio, que es algo que nosotros tampoco hemos potenciado tanto, con podcast, redes sociales, pero tampoco difiere tanto de lo que estábamos haciendo. Sí queremos contarle algunas cosas innovadoras que hemos visto. Por ejemplo, en el University College of London, esta es una profesora que hace simulación con pacientes, simulación en la cocina. Si ustedes miran, está sacando una foto en su casa. Ella tuvo la posibilidad de ir a buscar material a la universidad, le envió a cada alumno un kit, ya estos alumnos recibieron entonces el kit en su casa, y a través de videoconferencia, entonces hacen simulación cada uno en su casa con los materiales que tengan. Entonces aquí vemos un plátano, digamos, siendo sometido a cirugía, y aquí tenemos una esponja de cocina. Entonces también aquí ha aplicado creatividad en solucionar problemas. En la Universidad de Harvard, por ejemplo, se han hecho bosques virtuales en el que con pacientes simulados, actores, a través de videoconferencia y casos clínicos revisados con plataformas digitales. La limitante de esto, y más o menos lo podemos suponer, tiene que ver con el examen físico, que no se puede hacer a distancia, pero otras habilidades sí se pueden evaluar a través de estos bosques digitales, ¿ya? Y también, yo creo que esto lo vieron en el Mercurio, ¿no es cierto? Se usó tecnología por primera vez en el Imperial College of London con anteojos HoloLens que en el fondo dan una visión como virtual 3D, y este profesor fue a atender a un paciente y 300 alumnos se conectaron simultáneamente, pudieron ver la conversación que tenía él con el paciente y al mismo tiempo compartir imágenes del caso particular, y también había un profesor de apoyo que podía ir colaborando en la explicación a los alumnos de lo que estos estaban observando. Entonces, como ustedes se fijan, han habido cosas innovadoras, y nosotros tenemos que buscar qué podemos hacer con las condiciones que tenemos. No tenemos el HoloLens para poder hacer esta forma de clase. Y miramos que para acercar al paciente real, habían básicamente dos grandes líneas que se han estado haciendo en distintas universidades. La primera es que un médico que tiene acceso a un paciente real involucra al estudiante a través de una pantalla, de una conferencia en la que el alumno está a distancia. Para esto se han visto cosas como este tipo, ¿ya? Esto es un iPad montado sobre ruedas básicamente, que puede ser llevado al box o donde fuese que esté, y de esa manera los estudiantes estarían virtualmente dentro de ese lugar. Y una segunda cosa que hemos visto como opción es utilizar la telemedicina, y entonces poder hacer que el alumno participe de esa sesión de telemedicina. Entonces, con estas dos ideas, estábamos pensando cómo podíamos lograr o ver si se había acercado de alguna manera estas formas en la universidad, y queríamos compartir con ustedes personas que sí han hecho esto durante el primer semestre, para poder invitarlos a ustedes a que durante el segundo semestre podamos avanzar en este proceso, buscar obviamente cuáles son las dificultades que vamos a tener, qué cosas podemos hacer para hacerlo más fácil, también ver limitantes legales, estructurales, tecnológicas, ¿ya? Pero para avanzar en esta línea. ¿Por qué? Porque tenemos un futuro incierto en que no sabemos hasta cuándo esta versión de segundo semestre no solamente puede durar un semestre, puede durar más, y por lo mismo tenemos que empezar a innovar
y crear formas nuevas de acercar al alumno a un paciente real y no solamente simulado. Así que los dejamos invitados a escuchar las experiencias de 3 de nuestros docentes que han hecho cosas de este tipo para que ustedes se entusiasmen, puedan abrirse a esta opción y más adelante nos comunicaremos con ustedes para poder también ver cómo lo podemos ayudar en este proceso de avanzar en acercar al alumno a los pacientes a través de tecnologías. Muchas gracias, Francisca, por tu exposición muy clara. Ahora le daremos la palabra a Daniela Rojas, a quien le pedimos que comparta su pantalla. Ella es matrona, licenciada en obstetricia y puericultura de la Universidad de Chile, magíster en pedagogía aplicada en educación superior de la Universidad Tecnológica de Chile, instructora en simulación clínica de la Universidad de San Sebastián y docente de la Escuela de Obstetricia de la Universidad de los Andes, además de matrona clínica del Instituto Hermandad de Dolores. Dejamos entonces la palabra a Daniela. Recuerden que las preguntas las pueden ir colocando en el box de preguntas y respuestas de su Zoom y que al final tendremos el espacio para las preguntas. Gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias también por el espacio de poder mostrar un poco esta iniciativa que tomamos y ver si se puede replicar en distintas carreras del área de la salud, que es súper importante, tal como decía Francisca. Nos vamos a ver enfrentados a una situación bien compleja, porque aparte de las limitantes que vamos a tener en los campos clínicos, existen prioridades también dentro de legislaciones que están vigentes para poder obviamente priorizar a internos, luego los chicos de cuarto y posteriormente los niveles más bajos. Entonces lo primero que quiero mostrarles es contextualizar un poco esta idea. Yo ya hace más o menos 4 años me desempeño también como matrona clínica en la Hermandad de Dolores, que es una corporación sin fines de lucro que cuenta con aproximadamente 7 centros de salud que están distribuidos en distintas comunas de alta vulnerabilidad, ¿ya? Y se entrega en estos lugares atención médica de pediatría, kinesiología y otras áreas en forma totalmente gratuita a personas de escasos recursos, incluidos los medicamentos que necesiten y los exámenes que requieran. Por razones obvias, ¿cierto? Por pandemia, esto en marzo tuvo que cerrar, por lo tanto todas estas personas quedaron sin ningún tipo de atención. Esto levantó una necesidad primaria, ¿cierto? Que era tratar de entregar la mayor cantidad de atenciones, sobre todo en el ámbito gineco-obstétrico, a nuestras pacientes que no podían desplazarse a los consultorios o a los SPAM, justamente porque ya no eran prioritarias sus atenciones, y que tampoco podían asistir por razones económicas a ningún centro privado de atención. Entonces, bajo esta necesidad se plantearon 2 objetivos en primera instancia, ¿cierto? Para poder asistirlos a ellos y más que nada poder contener y orientar también a las usuarias, porque la cantidad de dudas, ¿cierto? Que ellos presentan al no poder asistir a estos centros de atención médica eran altísimos. Las prestaciones que se pensaron en ese momento, o solamente digamos para las atenciones que se daban a estas personas, iban ligadas más al ámbito de lactancia y puerperio y al ámbito gineco-obstétrico, como aparecen ahí en el listado. Eran atenciones que nosotros sabíamos que podíamos realizar a través de telemedicina sin que requiriera tanta manipulación, digamos, o sin tanto examen físico de la paciente. Por lo tanto, la orientación y la resolución de dudas en ellas era lo fundamental. Pero a corto andar surgió una nueva necesidad. Y esto radicaba en que nuestros estudiantes
se veían sin actividad clínica. O sea, ya tenían todos sus contenidos teóricos pasados, ¿cierto? Tenían actividades con casos clínicos, con simulación, pero no tenían actividad clínica real. Por lo tanto, necesitábamos tratar de buscar alguna instancia donde poder insertarlos también a una cercanía mayor con usuarios reales. Tampoco sabíamos en qué momento iban a retomarse las actividades prácticas, en qué condiciones, ¿cierto? Cuál iban a ser la cantidad de cupos que íbamos a poder tener, etcétera. Por lo tanto, frente a la necesidad de lo imprescindible, que es continuar con el proceso de formación de nuestros estudiantes, teníamos que tratar de generar una nueva oportunidad dentro de esta dificultad que se nos estaba planteando. Para ello entonces se pensó un proyecto piloto de trabajar con estudiantes a través de este sistema de telemedicina, y se enfocaron los objetivos a 3 niveles solamente de formación. Uno, que era el tercer año, donde obviamente los objetivos iban a ir de acuerdo al nivel de formación en el que iban. Y básicamente en este nivel, donde todavía no tienen un entrenamiento clínico muy importante, el mayor objetivo era desarrollar habilidades y destrezas que tienen que ver con la comunicación, ¿cierto? Que puedan obtener la mayor cantidad de datos de una entrevista clínica para poder interactuar, ¿cierto? Y llegar, ojalá, a determinar alguna acción de salud en estos usuarios. Para los chicos de cuarto año también se propuso algunos objetivos, pero aquí eran un poco más ambiciosos, porque ellos sí ya tienen herramientas clínicas donde pueden llegar de cierta manera a una hipótesis diagnóstica bien planteada. Por lo tanto, ellos ya pueden intervenir de una manera un poco más profunda, digamos, en la relación con el paciente a través de telemedicina. Y también se había planteado para los alumnos de quinto año, donde ya internas deben asumir un rol profesional completo, y específicamente ahora en un contexto de pandemia, ¿cierto?, realizando la atención a distancia de nuestras usuarias. Para la implementación del proyecto necesitábamos varios requerimientos básicos, pero que no eran de difícil obtención. Lo primero era una conexión a internet, ¿cierto?, para poder comunicarnos con nuestras pacientes. Un teléfono celular, ¿cierto?, con pantalla para poder realizar una videollamada. El profesional supervisor, el estudiante. Necesitábamos también un sistema de registro que en primera instancia, cuando yo partí, digamos, sola en esta actividad, llevaba un sistema de registro a través de una ficha electrónica que pudimos adaptar, que estaban disponibles, son software que están disponibles en internet en forma gratuita, y que me permitía llevar un registro más acabado de cada paciente. Sin embargo, para poder implementar este proyecto con estudiantes, eliminamos ese sistema de registro porque podía significar un grado de dificultad mayor para el estudiante al utilizarlo. Sin tener un entrenamiento previo, es un poco más complejo llevarlo a cabo. También necesitábamos tener nuestros talonarios de recetas y de solicitud de exámenes para poder entregarlas a las pacientes que requerían, y por supuesto necesitábamos a los usuarios que estuvieran disponibles para poder interactuar con ellas. Dentro de la planificación de la agenda, aquí hay varias cosas que son importantes de contemplar. Primero contábamos con Ana María Medina, que es una persona administrativa de la Hermandad de Dolores, que ella me ayudó muchísimo a poder ordenar un poco este sistema. Ella se comunicaba a través de un número de contacto con las pacientes, que es el que aparece ahí en la presentación. Las pacientes la llaman, solicitan la hora, que en este piloto se atendía día martes y día viernes en distintos horarios para poder favorecer, ¿cierto?, a algunas pacientes que no podían en la mañana, otras que no podían en la tarde. Y ella les entregaba, junto con la hora, indicaciones para esta atención de telemedicina, ¿ya? Que son indicaciones que están disponibles incluso en el MinSal, que son bastante básicas, como que tiene que estar en un lugar tranquilo, que esté atento
en el horario en que se va a llamar, ¿cierto? Para que no pierda la consulta, que ojalá no tengan niños en forma cercana como para que puedan interrumpir mucho la atención, etc. Y se les entregaba entonces una atención con una extensión de 40 minutos, ¿ya? Para poder trabajar con la paciente y posteriormente dejar unos minutos de retroalimentación también para el estudiante. Se llevaba también un sistema de registro en una planilla Excel compartida a través del correo electrónico entre Ana María y yo para poder visualizar en forma previa cuántas pacientes teníamos agendadas para cada día y cuál era el motivo de consulta, que eso también era importante para poder traspasárselo a las estudiantes. Luego de ello venían algunos aspectos logísticos, y esto también es súper importante. Para poder desarrollar esta videollamada se hacía a través de una videollamada tripartita, donde estaba el estudiante, el usuario y yo. De esta manera entonces interactuamos los tres al mismo tiempo en la misma atención. En forma previa a que se desarrolle la entrevista de la paciente, se le comentaba nuevamente a la usuaria que íbamos a estar con un estudiante, en este caso de cuarto año, y si estaba dispuesta a que ella hiciera o realizara la entrevista. ¿Ya? Ese consentimiento informado se dejaba grabado, solamente el consentimiento, ¿ya? Para el respaldo nuestro, y no así la atención misma. La sesión entonces duraba entre 20 y 30 minutos con la usuaria y se entregaba en forma inmediata una retroalimentación al estudiante de aproximadamente 10 minutos, donde podíamos hacerle ver las cosas que había hecho bien, lo que había faltado, lo que podíamos reforzar, etc. Posteriormente, el estudiante realizaba el llene de una ficha clínica tipo, ¿ya? Que me la hacía llegar para yo después tenerla como respaldo de la atención. Y también se realizaba al finalizar la atención una encuesta tanto a la usuaria como al estudiante para poder ver su nivel de satisfacción frente a esta atención. Los puntajes iban entre 1, donde estaba totalmente en desacuerdo, y 5, totalmente de acuerdo. Y aquí me gustaría poder mostrarles un poquitito los resultados obtenidos con estas estudiantes y con nuestras usuarias, que son súper llamativos. Ya frente a preguntas como que si los objetivos de la actividad fueron dados a conocer por parte del docente y si el tiempo fue adecuado, teníamos una coincidencia total, ¿cierto? Habían un 100% de que estaban todos de acuerdo, tanto con los tiempos como por los objetivos. Si la metodología de enseñanza fue motivadora, eso también me llamó harto la atención, que estaban todas como muy de acuerdo en que se realizara este tipo de intervenciones, lo mismo que la metodología favoreció la participación, ¿cierto?, de los estudiantes. En este caso eran ellas 100% las que llevaban a cabo la entrevista y la intervención, tomando incluso determinaciones para poder entregar alguna respuesta a nuestras usuarias. Si la metodología favorece la integración de los contenidos, también están absolutamente todas de acuerdo. Y si la actividad incluyó contenidos nuevos, ese resultado es bien llamativo, porque en el fondo hay un 22% que dice que en realidad no le entregó contenidos muy nuevos, pero tenemos que considerar que este piloto se llevó a cabo con estudiantes de cuarto año. Por lo tanto, si esto mismo lo replicáramos con estudiantes, por ejemplo, de tercero, no me cabe duda que la gran mayoría diría que la actividad incluye contenidos absolutamente nuevos, ¿cierto? Porque no han tenido en forma previa oportunidad de interactuar con pacientes reales. Que el docente se mostró motivado por los aprendizajes y que si se percibe o no motivado también están la gran mayoría de acuerdo. Si las dudas de los estudiantes fueron aclaradas en forma oportuna, están en un 100%, y por eso se deja este momento, este tiempo de retroalimentación para cada uno de los estudiantes que realizan la entrevista. Y si el ambiente de aprendizaje fue grato, también están todas de acuerdo. Acá la última pregunta que dice: ¿la telemedicina es una buena estrategia de enseñanza de aprendizaje clínico? También la gran mayoría está de acuerdo, ¿cierto?
o prácticamente en acuerdo total, por lo que nos hace pensar que podría ser una buena estrategia para implementar en los distintos niveles. Ahora, con las usuarias, y esto también es súper entretenido porque las usuarias son súper críticas. Yo pensé que en un principio iban a estar así como todas súper muy de acuerdo con todo, y es bien interesante los resultados de la encuesta. El 100% de las usuarias había sido primera vez que se atendía por una videollamada, por telemedicina. ¿Ya? Se preguntó si la explicación que recibió sobre su estado de salud fue adecuada y estaban todas totalmente de acuerdo. Si la atención fue completa, también todas de acuerdo. Si la atención global fue de buena calidad, también. Es bien interesante poder analizar algunos aspectos en los cuales nosotros no podemos tener ninguna injerencia, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, la conversación con el profesional y el estudiante fue fluida, ¿cierto? Que entendió todas las indicaciones entregadas por el profesional y por el estudiante. Y aquí esto llama la atención. Dice, ¿estoy satisfecha con la calidad de imagen de la videollamada? La gran mayoría sí. Sin embargo, hubo algunas instancias en las cuales hubo algunos problemas, ¿cierto? De imagen, o que la llamada se pegaba, entonces había que volver a llamar a la usuaria, y ahí probablemente aparece este 10% que no estaba muy de acuerdo con la calidad de la videollamada. Ya lo mismo pasó con el audio. Satisfacción con el trato recibido por parte del profesional y del estudiante, también en un 100%. Y si están dispuestas a una nueva atención a través de este sistema, todas están de acuerdo. Y aquí quedó un espacio abierto para que ellas pusieran sus comentarios en la encuesta, y ahí tenemos algunos de los comentarios de ellas, ¿cierto? Que estaban muy conformes con la atención, que había un excelente servicio, que quedaron muy contentas o muy a gusto con las respuestas que recibió, ¿cierto? Que fuimos muy amables con ellos. Por lo tanto, son súper... muy alentadoras, diría yo, la visión que pueden llegar a tener las usuarias de este sistema de atención, que es bastante práctico, es fácil de implementar, por lo tanto podríamos trabajarlo sin ningún problema con el resto de las estudiantes. Ahí solamente una imagen que también está con autorización de la usuaria, ¿cierto? Para mostrar un poco la calidad de la imagen y cómo se desarrollaba la llamada. Eso quería mostrarles hoy día. Gracias, Daniela, por tu bonita experiencia. A continuación, escucharemos la experiencia de la doctora Tatiana Busic, a quien le solicitamos compartir su pantalla. Ella es médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en medicina interna de la Universidad de los Andes y subespecialista en gastroenterología de adultos y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Les recordamos que sus preguntas las pueden seguir haciendo en el box de preguntas y respuestas de su Zoom, y agradecemos a la doctora Busic su presentación, que va a empezar ahora. Hola a todos, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar acá para mostrar cuál fue mi experiencia personal con los alumnos de tercer año de medicina. Entonces, como bien nos dijo Francisca Menard, la docencia en los tiempos de pandemia, la verdad es que nos vino a cambiar mucho, nos vino a cambiar probablemente la vida, y por supuesto la docencia no se quedó atrás. A mí me tocó la suerte de poder hacerle docencia a los alumnos de tercer año, y es un año muy especial, porque los primeros años de medicina son la teoría pura. Probablemente quizás anatomía tiene un poco más de práctica, pero la primera parte de los primeros años de medicina es estudiar, 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 y cuando uno pasa a tercer año, la emoción es infinita, porque es una emoción tan rica de poder echar en práctica todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos aprendido para poder estar en contacto con el paciente. ¿Y qué pasó? Llegó esta pandemia a cambiarlo todo. Y así estamos hoy en día atendiendo a nuestros pacientes,
que es lejos de lo que nosotros queremos, lejos de poder llevar a nuestros alumnos a la práctica de lo rico que es poder estar con los pacientes. Entonces, ¿qué nos ocurre a nosotros? Nos vemos enfrentados a las pantallas, nos vemos enfrentados a toda esta plataforma de conexión, que es un desafío enorme. Es un desafío enorme porque nos separa, pero a la vez nos une. Y a mí me surgió la necesidad de poder transmitir a los alumnos mediante estas pantallas lo que probablemente a la gran mayoría de los profesionales de la salud nos mueve, que es la motivación de ayudar. El desafío entonces más grande está en cómo transmitir mediante las pantallas, mediante toda la tecnología que tenemos, el hecho de esta ayuda, cómo los motivo yo. Entonces ahí está lo complejo de esto. Y ahí surge la telemedicina. Los pacientes con esta pandemia están dejando de consultar por otros problemas que no son respiratorios. Entonces surge aquí la idea de la telemedicina, que es una muy buena idea, y ahí me surge el pensamiento de cuál es la ventaja de esta telemedicina, cuál es el trasfondo principal, y es la anamnesis. En la telemedicina nosotros no hacemos el examen físico, y probablemente nosotros como médicos y como todos los profesionales de la salud, mediante una muy buena anamnesis, nosotros podemos llegar a diagnóstico o diagnóstico diferencial, o incluso, hacer nuestro examen físico guiado, y por supuesto de ahí escalar a exámenes a solicitar, y por supuesto llegar definitivamente al diagnóstico. Y de eso me agarré. Dije yo, bueno, si en la telemedicina hoy en día una herramienta que muchos profesionales estamos haciendo, ¿por qué no le puedo llevar esto mismo a los alumnos? Y poder, por supuesto, llevarlos a esta motivación. La motivación última, ayudar. Entonces, aquí mi box del hospital militar, aquí me siento yo, se sientan mis pacientes, y nosotros con mis alumnos hacíamos un equipo, que por supuesto yo soy su tutora, su facilitadora de aprendizaje, y ellos son finalmente nuestro objetivo final. Nuestro fin último es que ellos aprendan y que ellos se motiven. Entonces, ¿cómo hacerlo? Si yo me junto con ellos a través de una plataforma de Zoom, hacemos videoconferencia, bueno, la idea que surgió fue que esta videoconferencia fuera, en vez de yo, con un paciente real. Entonces aquí, como lo hicimos, ella es Sonia, que es mi técnico paramédico que está conmigo, se prestó para una fotografía, porque la verdad es que en el momento que implementamos esto, nunca supe de que se iba a llegar a presentar la modalidad, pero aquí les muestro cómo lo hicimos. Entonces Sonia está representando al paciente real, que está sentado como paciente, y al frente está mi teléfono con mis 6 alumnos. De los 6 alumnos, 2 entrevistaban al paciente para que no fueran los 6 interrumpiéndose y el paciente se sintiera más cómodo, y el paciente, yo previamente le hacía la entrevista, le hacía toda la atención médica, y después le preguntaba, por favor, si sería tan amable de contestar preguntas a unos alumnos, y la gran mayoría de mis pacientes estuvo de acuerdo y estuvo muy positivo en cuanto a la modalidad. Así es que en un box aparte, el paciente solo con sus familiares se sentaron con mi teléfono, con los alumnos al frente, y mis alumnos les preguntaron la anamnesis, que probablemente es uno de los elementos más importantes de la historia clínica. Ellos solos en un box. ¿Por qué solos? Porque probablemente la presencia del tutor intimida. Entonces, y además, cuando uno recuerda, por lo menos yo, cuando recuerdo mi tercer año de medicina, era sola yo con el paciente. Entonces, la idea es que ellos también tuvieran esa experiencia de estar solos con los pacientes, de preguntarles sin timidez, si cometían algún chascarro, lo cometían ellos, y no estaba yo ahí presente mirando. Entonces, ellos solitos, teléfonos, pacientes, en un box, puertas cerradas, y ellos interrogaban. Y cuando terminaban, el paciente me iba a avisar, doctora, terminó la videollamada, listo, perfecto, y después con los alumnos conversábamos del caso clínico. Como yo les comenté, creo que todas estas ideas son con el fin último de beneficiar a nuestros alumnos, de poder transmitirles nuestro conocimiento,
y nuestra principal motivación de por qué escogimos esta lindísima carrera. Entonces yo por eso quiero mostrarles cómo fue la experiencia de mis alumnos con esta modalidad. Así que les quiero mostrar un video que se los va a mostrar la Carolina González. Por favor, Carolina, si me puedes ayudar compartiendo la pantalla. ¿Se escuchó bien? Sí. Sí, Tatiana, estoy compartiendo pantalla. Dame un segundo. Déjame ver. Hola, buenas, soy Felipe Fuentes, estudiante de tercero de medicina, y este año tuve clases de semiología con la doctora Tatiana a través de videollamada, pudiendo entrevistar a pacientes a través de este medio. Encuentro que fue una experiencia muy buena porque pudimos aprender que los pacientes no vienen con la historia hecha, que uno tiene que haber estudiado harto previamente y saber qué preguntar para ir construyendo la historia y que uno la va construyendo a través de las preguntas que va haciendo. Me gustó mucho la experiencia porque me ayudó a encantarme con la carrera y darme cuenta de que estudiando y haciendo un buen trabajo se puede lograr ayudar mucho a la gente. Y además me ayudó a enfocar el estudio, que en la pandemia fue difícil, pero esto ayudó mucho. Y eso, agradezco a la doctora toda la disposición, todos los consejos, y ojalá siga haciendo esta experiencia porque fue muy buena y muy enriquecedora. Hola, mi nombre es Francisca Plaza, soy estudiante de medicina de tercer año y la verdad este curso fue una experiencia muy grata, tengo puras cosas buenas a decir de este curso porque fue la primera vez que me había enfrentado a un paciente real y si bien al principio estaba súper asustada, siento que me sirvió mucho para sacarme todos esos conocimientos porque yo creo que uno puede pensar que leyéndose los libros lo tiene todo, pero no es así porque uno cuando llega a un paciente real al final es un paciente que no me va a decir tengo estos síntomas y estos signos y yo voy a sumar una matemática perfecta y me va a dar ciertos síndromes, sino que muy por el contrario, el paciente viene por algo que lo molesta, algo que lo aqueja y que le está perturbando de alguna manera su vida y yo en base a eso tengo que saber dirigir la anamnesis, tengo que saber qué buscar y cómo sé qué buscar estudiando. Entonces me pareció algo súper bueno, siento que fue la primera vez que ya mi estudio está teniendo como un sentido de decir, ya, ahora estoy estudiando no solamente para meter simplemente información a mi cabeza, sino que estoy estudiando para después saber qué preguntar y después saber hacer diagnósticos diferenciales y bueno, a mí por lo menos me ayudó mucho, siento que también me sacó mucho ese pudor, porque como nunca había entrevistado a nadie, yo creo que todos estábamos, o por lo menos yo estaba súper asustada, estaba súper ansiosa, dije, ¿qué pasa si me quedo sin preguntar? Y uno se da cuenta de que también los pacientes son súper comprensivos, que querían ayudar, aportar, así que eso, lo encontré una súper buena experiencia, me encantaría que todo el que pudiera y tuviera la opción lo hiciera, porque es algo súper gratificante y le da mucho más sentido al estudio. Hola, mi nombre es Tomás Covarrubias, soy estudiante de tercer año de medicina en la Universidad de los Andes y este primer semestre del 2020 tuve la oportunidad de trabajar con la doctora Tatiana Buksic en la asignatura de semiología y tratar con pacientes reales a través de videoconferencia. La verdad es que yo nunca había tratado con pacientes reales, mucho menos por videoconferencia, pero dada la contingencia actual, yo creo que fue una medida excelente. Aprendí muchísimo, me enseñó que hay que estudiar bastante antes de poder entrevistar a un paciente. Quiero felicitar a la doctora Buksic por implementar esta medida, creo que fue muy inteligente al hacerlo. Y me dio muchísimas herramientas para poder enfrentar a futuros pacientes cuando ya podamos retomar las prácticas clínicas. Yo creo que otros ramos deberían implementarlas también, otros docentes deberían tenerla en consideración porque yo creo que la medicina se aprende haciendo y eso es justamente lo que hizo la doctora Buksic. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Violeta Ramírez y yo soy estudiante de tercer año de medicina en la Universidad de los Andes. Y les quería contar un poco cómo fue mi experiencia entrevistando pacientes online. Bueno, esta experiencia fue súper positiva porque de partida nos quitó el nervio de estar por primera vez con un paciente real, cosa que antes siempre nos tocaba estar como con actores o el doctor se hacía pasar por un paciente. Entonces fue positivo porque nos quitó ese nervio o ansiedad, por decirlo así, de nunca haberlo hecho antes y nos mostró
como una realidad muy distinta a la que uno estaba acostumbrado. Porque uno no se lo imagina hasta que está ahí, de que el paciente de repente no te responde o no está entendiendo lo que uno le dice. Porque, por ejemplo, ya de repente puedo hacer una pregunta con la doctora haciéndose pasar por un paciente, que ella igual intuye hacia dónde voy y me lo responde, pero el paciente que hay y tengo que empezar ya a ordenarme las ideas y intentar de otra forma preguntárselo. Y también siento que nos sirvió mucho como para luego después estudiarlo como poniéndole ese enfoque, y imaginando ya esto cómo lo pregunto, cosas así, que por mucho que los doctores generalmente sí lo dicen, uno no lo aprecia hasta que está como con el paciente y tiene que ponerlo en práctica. Y que fuera online siento que funcionó súper bien. Como lo más positivo era estar con un paciente real y eso se logró, a pesar de que no estuviéramos presentes ahí, sino que por una videollamada. Y eso, que esté muy bien. Bueno, como alumno de la doctora Tatiana, considero que fue una experiencia muy enriquecedora el haber podido entrevistar a los pacientes de esta forma online, por dos cosas. Personalmente, porque me sirvió mucho para poder consolidar el conocimiento que adquirí a lo largo del semestre, y por otro lado, también creo que no nos privamos de poder desarrollar esta habilidad que considero yo es difícil, de poder guiar la entrevista a medida que el paciente va otorgando información. No es lo mismo cuando a uno le preguntan directamente un concepto que preguntaría este paciente, que estar ahí con el paciente preguntando y guiando la entrevista. Yo considero que es una habilidad muy importante y que gracias a la idea de la doctora Tatiana no nos privamos de poder desarrollar esa habilidad. Considero que es una idea espectacular y que ojalá pudiera aplicarse a los distintos campos clínicos que se vieron afectados por esta pandemia y no se han podido realizar. Eso. La modalidad de entrevista al paciente mediante videollamadas me sirvió mucho para aprender o saber cómo son realmente los pacientes, porque mediante el paciente ficticio es mucho más difícil, o sea, mucho más fácil dirigir la entrevista. En cambio, cuando es un paciente real es muy difícil, muy diferente dirigir una entrevista y hacer una buena anamnesis. Entonces me sirvió mucho para eso. Bueno, así es que eso es lo que yo les quería mostrar. A pesar de que no estábamos presencialmente con el paciente, yo creo que se logró el objetivo de que los alumnos se conectaran, que pudieran estar con un paciente real y que pudieran vivir la emoción del tercer año, que es única y en el fondo se lo están perdiendo, no solo ellos, sino todos nos estamos perdiendo experiencias muy enriquecedoras, pero mediante este uso de tecnología lo pudimos lograr y el beneficio fue directamente para ellos. Así que eso es lo que yo les quería mostrar. Muchas gracias, Tatiana. De nada, muchas gracias a ustedes. A continuación, escucharemos al doctor Ignacio Morales Dinamarca, a quien le pedimos compartir su pantalla. Él es médico cirujano, Urología, Universidad de Chile, director de la Sociedad Chilena de Urología, jefe de la Unidad de Urología del Hospital Parroquial de San Bernardo y profesor asociado de la Universidad de los Andes, diploma en Educación Médica de IMI, miembro IMI y diploma en Docencia Universitaria de la Universidad de los Andes. Les recordamos hacer sus preguntas a través del box de preguntas y respuestas de su Zoom y damos el pase al doctor Ignacio Morales. Doctor, tiene que poner el micrófono también. Ahí sí. ¿Se escucha? Sí, ahora sí se escucha. Ya. Bueno, a todos, muy buenos días. Doy las gracias por la invitación hecha por María Francisca. Cuando ella me dijo, la verdad que no le dije inmediatamente que sí. Me costó en el fondo tomar la decisión y pensar en el fondo de cómo transmitía y cómo podía recopilar toda la información, todo lo hecho en unos años en el fondo y ver en el fondo los cambios que progresivamente hemos tratado en la unidad nuestra de impregnar a la docencia.
Así que le voy a ir contando una historia en el fondo que lleva varios años y las cosas obviamente que tuvieron que acelerarse el curso, el tranco, dado la pandemia que todos estamos viviendo. Pero ojo, esto no empieza realmente con la pandemia. Ya en octubre, en relación al estallido social, los campos clínicos fueron severamente afectados y hubo cambio de agenda importante. Y ya ahí en ese momento tuvimos que incorporar una serie de medidas y cambios para obviamente no alterar todo el proceso de aprendizaje. Esta es nuestra unidad del Hospital Parroquial de San Bernardo, por muchos docentes y grandes docentes de la universidad, muy conocida, centro formador de grandes profesores de la universidad. Hoy en día, gracias a Dios, ya contamos con un hospital más moderno, obviamente, para tratar de dar una mejor docencia. ¿Cómo empecé yo en esto? Yo en esto, obviamente, debo agradecer acá al director médico del hospital, doctor Luis López, y a su hermano, doctor Juan Carlos López, que ahí por el año 2005 me llevaron al hospital y me incorporaron primero como ayudante alumno de la carrera de anatomía de la Escuela de Enfermería y la Escuela de Medicina, y poco a poco, obviamente, vieron probablemente en mí algo de docente y fui aprendiendo paulatinamente, impregnándome del trabajo bien hecho y tratar de transmitir ese trabajo a los estudiantes y poder, obviamente, aportar un grano de arena a la formación de médicos y residentes de la especialidad al país. El grupo fue creciendo, se incorporó mi hermano, el doctor Cristian Morales, magíster en Ciencias de Educación de la Universidad de Chile. Este año, una gran incorporación, el doctor Tapia, alumni de la universidad y postbecado reciente de Urología. Este año el doctor Raineri, becado de tercero, y el doctor Ignacio Enrique, un gran aporte, uno de nuestros capacitantes que hoy en día ha permitido en el fondo tratar de incorporar la mayor cantidad de modalidades de tecnología de la información al aula virtual. Y así progresivamente todas nuestras ideas se fueron y se han ido aunando con el tiempo para poder construir conocimiento. Como bien dijo María Francisca, obviamente ya si uno revisara la literatura existe una gran cantidad de información que nos hablan del impacto y los desafíos que trae esta pandemia, obviamente, principalmente en pregrado y en posgrado, sobre todo cómo afecta a las residencias quirúrgicas. Ya existe importante evidencia de centros que uno no tiende a mirar mucho, ubicados en el Asia, como Singapur o en India, donde se han realizado encuestas y donde el 92% de los alumnos indica que el aula virtual permite tener muchas veces una mejor conexión con el docente y realizar y entablar, si no un cara a cara, una mejor modalidad de preguntas. Pero a esos mismos alumnos, cuando se les pregunta qué consideran mejor, si el aula virtual o las clases presenciales, todavía casi el 51% menciona que el aula real sigue siendo mejor que el aula virtual. Doctor Morales, perdón que lo interrumpa, que no estamos viendo su pantalla. Yo no sé si quería compartir pantalla porque el grupo lo estábamos viendo usted solamente. Ah, no. Se supone que... Dame un segundo. A veces se el Zoom. ¿No se ve? No todavía, doctor. Tiene que apretar el botón de compartir azul cuando le aparece y ahí recién se va a compartir con nosotros. A esto. Encuentro. Ahí se está compartiendo, doctor. Muchas gracias. Bueno, disculpa. Y como le decía entonces, la información que dio María Francisca, hay una gran cantidad de papers y de publicaciones que están hablando de cómo ha sido el impacto de la pandemia a nivel global, el impacto en la educación médica, todos los desafíos que ella trae y principalmente cómo esto se va a retomar, porque probablemente va a pasar bastante tiempo que se pueda retomar el tranco en todo este tiempo perdido. Recientemente, en abril de este año, hubo un webinar en el Fondo de la Asociación Europea de Educación Médica que habla obviamente cómo se puede delinear o formar
un nuevo proceso de aprendizaje en cuanto a la educación médica y cuál va a ser o cuál sería el rol que juega y que jugaría el estudiante de medicina en los tiempos de pandemia. Se realizó una encuesta a más de 1000 países, obviamente donde fueron encuestados cerca de más de 2500 escuelas de medicina, y la información fue brutal. El total de países que suspendieron la educación médica fueron 93, y el total de la escuela de medicina a nivel global que suspendieron la educación médica fueron más de 2500. Si consideramos los métodos de enseñanza tradicionales, obviamente la lectura, los estudios de casos, la resolución de ejercicio y problemas, el aprendizaje basado en problemas, orientado a proyectos, el aprendizaje cooperativo, obviamente con todas las finalidades que eso conlleva, la pregunta a pensar era cómo llevamos todo eso al aula virtual, de qué manera podemos traducir ese proceso de aprendizaje a las nuevas tecnologías de la información. Para contarle un poco de este mismo mes del año pasado, ¿qué hacíamos nosotros? Nuestra actividad más o menos se extiende de lunes a sábado. Recibíamos mensualmente 9 alumnos distribuidos en diferentes días, 9 alumnos de cuarto año distribuidos los días lunes, los días martes, los días jueves, 2 internos de sexto de medicina, generalmente 1 a 2 internos electivos, nuestro capacitante de la especialidad y el residente del tercer año. Todo eso de actividad práctica se perdió y teníamos obviamente que pensar y a unir esfuerzos para tratar de llevar de cierta manera y de mejor forma posible toda esa actividad práctica al aula virtual. Obviamente, antes de la pandemia, antes del COVID, realizamos seminarios, visitas a sala, portafolio, revisión de casos clínicos, casa invertida, realizamos el taller de simulación de cateterismo en el centro de simulación de la facultad, y después de la pandemia, ¿con qué nos encontramos? Con clases de Zoom, de Meet, intentos de telemedicina en diferentes plataformas. ¿Cómo hacíamos el taller de simulación? Nosotros ya el 2015 más o menos partimos con una especie de chat, básicamente primero interno y después participaron los internos obviamente, donde era un chat que diariamente el interno entregaba obviamente la evolución de los pacientes, a fin del día entregaba la visita semanal. Ahí realizamos preguntas y respuestas, realizamos los planes para los días posteriores y también obviamente los planes de trabajo de la semana. Y se fue generando progresivamente una buena oportunidad de conversación, de análisis de casos, de resolución de dudas, obviamente, muchas veces en cualquier momento del día. Nuestra agenda cambió radicalmente, pero ya con el estallido social, nosotros los días jueves en la tarde teníamos un grupo de estudio donde participaban los residentes de la universidad, participaban los postbecados de otras universidades y algunos médicos invitados, y ya con el estallido obviamente esa herramienta de aprendizaje la fuimos perdiendo, pero con la idea de las plataformas digitales fuimos pensando, y si las retomamos, y comenzamos a retomarlas, y así comenzamos a retomar en marzo, con una calendarización semanal, todos los lunes, realizamos obviamente nuestro Journal Club, en el fondo con revisión de literatura, análisis de casos, presentación de casos clínicos, en los cuales cada residente semanalmente realiza una revisión sistemática de la literatura, o analizamos el estado del arte, alguna técnica de quirurgia o de alguna patología de la especialidad. Progresivamente a estas reuniones semanales, que al principio costó motivar a los residentes, logramos incorporar, y se fueron incorporando invitados de otros hospitales, residentes de otras universidades, y el grupo fue creciendo, y hoy en día, hasta incluso muchas veces, para lograr obviamente motivarlos más, he logrado la participación de moderadores extranjeros que me dan el feedback y la retroalimentación correspondiente de la presentación de nuestros residentes. Pero no es fácil, porque si analizamos obviamente cómo se comporta en una plataforma digital, no el disertante, sino el que asiste, varias escuelas de publicidad y comunicación informan o concluyen que solamente el 2% generalmente está realmente concentrado en lo que se está hablando. Eso nos llevó a pensar, y pensamos obviamente que como reflexión, que esas plataformas idealmente para un mejor proceso de aprendizaje
a mi modo de ver, deben ser consideradas idealmente para grupos pequeños. Con grupos pequeños, idealmente no más de 10, logramos obviamente un buen proceso de aprendizaje. Del 2015 y con mejoras paulatinas fuimos incorporando los conceptos del community learning o el aprendizaje en comunidad basado en las redes sociales. Yo ya de hace años obviamente mantengo mi Twitter académico con varios colegas de otros países donde entablamos conversación, analizamos casos clínicos, realizamos casos. Acá tengo este Twitter de acá, muestra un análisis de casos donde obviamente comparto experiencias con médicos del Hospital Alemán de Buenos Aires, del Hospital Universitario, del Dr. Brian Eisner, jefe de urología del Hospital Mass General en Estados Unidos, con la doctora Proietti, que es directora de un centro de entrenamiento de endurología de la Universidad Via Salute en Milán. Y esa misma idea la fui obviamente trasvasijando a un Instagram de nuestra unidad en San Bernardo, que al principio estaba enfocado al paciente, pero progresivamente y con el apoyo de nuestros capacitantes, fuimos trabajando en la edición continua de nuestras cirugías, el estudio anatómico, ir haciendo pequeños posts, obviamente, para pacientes como también para residentes de otras escuelas de medicina. Desarrollamos este año, en relación a la pandemia, un WhatsApp docente, el cual el encargado, el líder de este proyecto es el doctor Tapia. Este WhatsApp hoy en día tiene el objetivo de evaluar casos clínicos en tiempo real, el análisis de imágenes relevantes, el seguimiento de los pacientes por parte del equipo y el resolver dudas con alumnos de cuarto año. Este chat hoy en día ya cuenta con más de 60 alumnos de la Universidad de cuarto año y es un chat constante de preguntas y respuestas que ha tenido una muy buena evaluación y que ha logrado un compromiso importante del rol docente en el fondo nuestro y también de nuestros alumnos. En esta página de Instagram, que tiene un acceso libre, tiene como objetivo desarrollo de algoritmos de manejo realizado en conjunto con alumnos, el análisis de cirugías y procedimientos del servicio, análisis de complicaciones quirúrgicas y la discusión en comunidad de casos interesantes. Este post que se ve acá, que se ve muy, muy bonito, obviamente fue realizado este año por la alumna Simona Oviedo, y demuestra obviamente que para llegar a esa calidad de imagen, del color, de la serie de algoritmos, detrás de eso hubo bastantes horas de estudio, de análisis, lo que obviamente nos fue diciendo obviamente que la idea era buena, era potente y que obviamente potenciaba con fuerza el proceso de aprendizaje. Acá les muestro imágenes de nuestro Twitter, que ocupamos obviamente para resaltar actividades nuestras. Obviamente acá un grupo de nuestros residentes recibiendo un premio en un congreso de urología, conversaciones, algunas participaciones que he tenido con los mismos webinars que hacemos nosotros en Ateneo de otros centros universitarios, en este caso de Argentina, el Hospital Alemán. Y este de acá es uno de los más gratificantes, porque esto es uno de nuestros journals, realizado a comienzos de este año, donde uno de nuestros residentes presentó una actividad con respecto a vigilancia en cáncer de próstata. Yo lo tuiteo y tengo la respuesta inmediata, obviamente, del jefe del Hospital Alemán de Buenos Aires y el doctor Eisner, obviamente, que si bien no estuvo presente, obviamente los felicita por el continuo proceso de aprendizaje. Si lo analizo, obviamente, si pongo reflexión, ¿qué puedo decir? Con respecto a los errores, probablemente ha sido un error no haber ido grabando progresivamente estos Zoom y haber recopilando esa información que ha sido muy importante. Tenemos que poder tratar de trabajar eso y tener toda esa información recopilada y grabada, que es lo como se debe hacer. Pero creo que estas actividades han permitido lograr un objetivo de aprendizaje, que facilitan una adecuada producción de enseñanza, que pueden cumplir o incluso cumplen exigencias de un programa de estudio, que promueven sin duda la participación del alumno en la investigación y que lo más importante para nosotros, según nuestro perfil de egresado, es la construcción de conocimiento. Sigamos avanzando. Tenemos, bueno, esto es un parte en honor a un genio como Ennio Morricone, lo hermoso que es el cine italiano, y sabemos quién es el malo de la película, el virus.
Sabemos que lo bueno, que si bien esta crisis, yo creo siempre que las crisis nos permiten mejorar, que tenemos que adoptar modalidad de aprendizaje, pero lo malo es que dentro del proceso de aprendizaje debe estar la práctica y eso no debemos dejarlo de lado. Tampoco debemos cegarnos a estas plataformas digitales porque la práctica no la podemos reemplazar. Eso está claramente demostrado. Avanzamos a un docente 2.0 con contenidos, con un flujo constante de información, con autoformación, con proactividad, con efectividad, con profesionalismo, dispuesto a estar en videoconferencia, en streaming, en un webinar, participación de redes sociales, multimedia. Un devenir de información para la cual hay que estar preparado, requiere mucho esfuerzo, requiere profesionalización, pero todas estas plataformas digitales llegaron para quedarse. Ya están presentes hace mucho tiempo, probablemente la habíamos dejado pasar, pero son herramientas que debemos incorporar y profesionalizar en nuestra enseñanza continua. ¿Qué pasa con la telemedicina? La telemedicina tiene varios puntos: telemedicina, almacenamiento y envío, la telemedicina interactiva, el monitoreo del paciente a distancia. Nosotros ya este año, obviamente, con la pérdida de la posibilidad de tener consulta presencial, empezamos a llamar a nuestros pacientes, a encuestarlos y preguntarles cómo iba la evolución, en espera, obviamente, de patología principalmente oncológica. Y en ese contexto nos nació la idea de poder incorporar, obviamente, al alumno a la entrevista. Y así, en primer término, grabamos nosotros varias entrevistas y las pusimos en los casos clínicos dentro de nuestro programa internado de cirugía. Ahí al principio cometimos errores porque la grabación no era lo ideal, el sonido se perdía en el fondo al ser escuchado y dependía mucho de los niveles de velocidad de la transmisión de cada casa del alumno, pero fuimos dando pasos importantes. Luego nos fuimos mejorando en la calidad del video, en la calidad de entrevista, y acá les muestro algunas partes, obviamente, de una entrevista realizada a un paciente nuestro del hospital, conocido. Es un paciente de 60 años que vamos a hacer una entrevista grabada para los alumnos e internos de la Universidad de los Andes, en lo cual usted está de acuerdo con el procedimiento y va a participar y puede suspender la consulta o suspender la grabación en el momento que usted quiera. Si en algún momento se siente incómodo o le parece que no corresponde algo, se suspende y no se publica, no se muestra nada. ¿Ya? Nosotros nos conocemos hace tiempo y vamos a tratar de recrear el primer episodio cuando usted llegó conmigo y después cuando se fue al equipo. Entonces, mire, cuéntanos, ¿tú eres sano? ¿Tienes alguna enfermedad crónica o no? Bueno, la enfermedad crónica que yo tengo de asma. Cuéntanos, ¿tú eres sano? ¿Tienes alguna enfermedad crónica o no? Bueno, la enfermedad crónica que yo tengo de asma, en general, sano. Lo que me afecta son los riñones, ¿no? Perfecto, que el caso usted lo conoce bien. Perfecto, pero volvamos como al principio, como la primera vez que ¿te han operado de algo alguna vez? No, nunca te han operado de nada. Perfecto. ¿Eres alérgico a algún medicamento? No. ¿Tomas medicamentos de manera habitual? ¿Al trabajo, por ejemplo? Sí, uso budesonida y SOS, el salbutamol. Eso con aerocámara. Perfecto. ¿Fumas o fumaste? Fumé. ¿Ya? ¿Cuándo fue la última vez que fumaste? Hace como 30 años atrás. ¿Eras un gran fumador? ¿Cuántas cajetillas? Más de no. ¿Cuántas cajetillas? Casi una cajetilla por día. ¿Por cuántos años? Unos 10 años. 10 años. Perfecto. ¿Cómo eres para tomar alcohol? ¿Cuánto más alcohol? ¿Malo? Malo. Como muy poco. A la semana, una semana. Susana. La Susana de la señora Ríos. Cuéntenos usted cómo vio a su marido en este tiempo, en el momento que estaba con dolor y cómo lo llevó usted. Claro, como decía Miguel anteriormente, igual esto trajo todo un tema familiar, pero desde que empezó el tema de los Pixel ha cambiado harto y obviamente ha mejorado. Estábamos un poco preocupados por todo este tema de la pandemia, obviamente, por el recambio. Decimos que instalamos un pixel o catéter WJ a los dos lados, ¿cierto? Porque tenía una falla renal por cálculo bilateral. ¿Cómo te sentiste después de la cirugía? Súper bien. ¿Te mejoró? Sí, entonces, de hecho, ¿qué sentiste
fue difícil. Claro, fue un alivio, sí. Sí, sí, te refieres al dolor. Claro, al dolor es una cuestión llevadera también para la familia, porque todos se entretienen. Entonces, yo me sentía súper bien, pues, contento, porque ya no tenía esos dolores horribles. Sí, bueno, la factura y los exámenes empezaron a mejorar. Sí, de a poco fueron mejorando, de tanto que después me retiraron del lado derecho, yo solamente el izquierdo, y de ahí se ha ido tratando las intervenciones que ustedes hicieron conmigo. Porque hicimos dos cirugías, si lo recuerdan, una cirugía que fue una endoscopia a un lado y una recuerdan, eso lo vamos a discutir con el. Y ahora, bien, después de todo este tiempo, ¿aquí estamos? Cuéntale a los alumnos qué situación estamos. Ahora viene otra vez un recambio de tenemos un riñón sin sangre, sin cálculo. El riñón derecho está súper bien, y al lado izquierdo, el lado izquierdo está un poquito comprometido, pero no he sentido algunas molestias. De repente, cuando se me olvida tomar el remedio, Bueno, esa parte de la entrevista, una modalidad de entrevista que era dirigida con un paciente conocido, en el cual existe un gran compromiso de él con nosotros y con la institución, el cual aceptó grabarse previo a un consentimiento informado, que más o menos lo fuimos diseñando y lo hemos ido mejorando, obviamente, un consentimiento informado para la difusión del material audiovisual. Eso también al paciente se le informa dentro de la grabación. Y después fuimos tratando de pensar cómo incorporamos al alumno, como dijo la doctora Bucus, y cómo hacemos para que el alumno pregunte y participe realmente con el paciente. Y de ahí obviamente nace la idea también de la videoconsulta por Google Meet, que la brecha digital en el país es importante, que considerar que es más o menos 55 comunas de Chile, solo el 1% cuenta con una red de banda ancha que permite realizar este tipo de llamada, obviamente, en plataforma. Entonces, podíamos plantear la llamada por WhatsApp, pero en este caso la hicimos por Google Meet, y en este pequeño mini clip editado van a escuchar la voz de una alumna de cuarto año este año que entrevista a la paciente. Con esa puntada en la espalda, no sé, que se haya ido a la pierna. Mira, la verdad es que era un conjunto de cosas porque como yo... Este proceso, obviamente, de tratar de llevar al alumno al aula, es algo, obviamente, lo más valioso para ellos, en el fondo, sentirse parte, obviamente, que están conversando con el paciente y que realmente están entrando a la medicina real, a la que ellos creen, que realmente se comienza para ellos, obviamente, comienza a acrecentarse y a realizarse a partir de tercero año. Acá incorporamos, obviamente, dentro de todo un proceso creativo que nos costó bastante, realizar un seminario combinado, obviamente, de un caso que requería la evaluación de un radiólogo. Para eso contamos con un amigo, un alumni también de la universidad. Montamos, no con dificultades, la plataforma Nearpod, que es una plataforma que permite realizar una serie de mejoras a la presentación por PowerPoint y tener una mayor interactividad con el alumno. Y en este caso van a escuchar la conversación del doctor San Martín, donde va acotando, obviamente... Un coágulo. Eso, si yo no hubiera tenido la fase sin contraste, no hubiera sabido si es contraste eliminado o si eso estaba así antes. Entonces, es muy importante en este caso haber hecho esa fase sin contraste. Entonces, dentro de este seminario, obviamente, habían dos aristas: la evaluación del especialista, del urólogo, en el fondo un caso por hematuria asociado a cólico renal, y invitamos dentro del mismo aula virtual al radiólogo para que nos diera su experiencia, obviamente, y el análisis de la imagen, que muchas veces a uno como no especialista podemos fallar. Doctor Morales, le queda poquito tiempo, 1 o 2 minutos a lo más. Perfecto. Otras modalidades que fuimos haciendo fue análisis de casos clínicos, para ir viendo, obviamente, y tratando de ir probando con los alumnos, obviamente, modalidades de pregunta y respuesta. Ahí utilizamos una modalidad, en el fondo, de Socrative.
y la idea es ir preguntando obviamente con imágenes, distintas imágenes, tratando, estas imágenes se presentaban en forma aleatoria, el caso 1 obviamente para que ellos trataran de percibir dónde está la alteración anatómica de la unidad renal, en este caso del riñón. Después iban apareciendo obviamente los puntos obviamente donde ellos deben valorar obviamente y están las alteraciones de la anatomía. Perdimos obviamente la posibilidad de ir al taller de simulación, entonces tratamos de alguna forma de llevarlo a la casa de los alumnos. En este sentido, realizamos un paso práctico virtual en relación a casos clínicos, donde había bastante inactividad con el alumno. De ahí, obviamente, analizamos las dudas, las preguntas, los comentarios. Y como mensaje, obviamente, el cambio de la educación médica es un cambio a nivel global. El uso de la tecnología ha logrado frenar esta urgencia, ha permitido mantener la enseñanza y el aprendizaje. Siguen viniendo desafíos, qué rol va a jugar la tecnología a futuro y cómo la vamos a mantener, pero aún no sabemos la efectividad ni el impacto de todas estas modalidades en los docentes y en los alumnos. Un concepto que siempre trato de traspasar a los alumnos es que el aprendizaje es experiencia, hay que hacer cosas, hay que estar al lado del paciente, todo lo demás es información. El rol claramente del profesor ha cambiado. Muchas gracias, eso es más o menos lo que les quería contar de las cosas que hemos hecho durante el tiempo y cómo en este proceso de aprendizaje hemos tenido que poner pie en el acelerador e incorporar nuevas tecnologías, los llamados TICs, para llevarlo obviamente a esta aula virtual. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Queremos agradecer en primer lugar a los expositores por darse el tiempo de compartir con nosotros su experiencia. Lo que nos mostraron nos entusiasma a todos a innovar en la docencia y buscar alternativas innovadoras para acercar a nuestros alumnos a la práctica clínica. Agradecer además a todos los participantes que se han unido a este seminario, gracias por el interés. Y ahora vamos a tener algunos minutos de preguntas. Vamos a iniciar con algunas preguntas generales que nos han hecho a través del Vox. Queríamos preguntarle a todos los expositores cuáles fueron los cambios en los tiempos de consulta, y otra pregunta que salió bien repetida dentro de las preguntas fue cómo evaluaron esta actividad con los alumnos. Entonces, si nos pudieran contar en forma corta al respecto. ¿Tatiana? Sí, disculpa, la primera pregunta fue, discúlpame por favor. Si hubo ¿cuáles eran los tiempos de consulta que tenían los alumnos con ustedes? Y si cambió mucho en comparación a las prácticas habituales también. Sí, mira, afortunadamente los tiempos en el hospital por paciente aumentaron, eran 30 minutos por paciente. Cosa buena que ocurrió es que en el espacio físico donde nosotros los gastroenterólogos atendemos, en ese momento había siempre un box desocupado. Entonces, yo atendía a mi paciente, le hacía la consulta completa, y bueno, también resultó que el tiempo que yo estaba con mis alumnos me llegaron muchos pacientes nuevos, cosa que fue muy enriquecedora, porque tomar una anamnesis a un paciente que viene por primera vez a un médico es rico. Entonces, yo los atendí completamente esa media hora, y de ahí paso yo a pedirle por favor permiso si es que puede contestarle a los alumnos. Y de ahí llevé mi teléfono al box de al lado, y el paciente solito con mi teléfono, y mis alumnos se tomaron el tiempo que ellos querían con el paciente, el que ellos estimaban necesario, y ellos le avisaban al paciente cuando estaba listo, y el paciente iba con mi teléfono a decirme, doctora, ya terminó. Entonces, la verdad es que el tiempo fue afortunadamente libre, porque mi box el del frente estaba desocupado, entonces yo lo pude usar. Y de ahí ellos terminaban, y como yo ya había entrevistado al paciente siguiente, perfecto, siguiente paciente, la misma modalidad, si es que el paciente estaba de acuerdo con hacer esa modalidad, que en verdad ningún paciente me dijo que no, todos muy dispuestos a ayudar. Creo que la empatía en esta pandemia fue algo que debo resaltar, no solo en los alumnos, en los pacientes también, con unas ganas de ayudar por parte de ellos, que yo estoy infinitamente agradecida. Y en el caso de Daniela e Ignacio también, ¿cómo les fue con los tiempos de los alumnos en relación a las atenciones? A ver, Perdón. Daniela, no sé si quieres responder tú antes.
Sí, Daniel. Bueno, por favor, ya. En el caso de los tiempos, bueno, cuando yo trabajo, digamos, sola con las pacientes a través de este sistema, mi rendimiento es de 20 minutos. Sin embargo, quedó establecido para el proyecto piloto que el tiempo se extendiera y quedó con 40 minutos por cada atención, y dentro de esos 40 minutos, solamente 30 eran destinados a la atención del paciente y los otros 10 estaban reservados para poder entregar la retroalimentación en el mismo momento al estudiante. La idea mía de acotar el tiempo de la atención es justamente también prepararlas de alguna manera para la realidad que viene después. Una vez que ellas se enfrenten al CESFAM, a un SECOF o a una consulta cualquiera, no van a tener la libertad absoluta de poder demorarse 40, 50 minutos con cada paciente. Por lo tanto, tengo que también tratar de formar un poquitito en ese ámbito y acotar el tiempo de atención. Y en relación a la evaluación, me parece que era la segunda pregunta. Sí. En el caso de nosotros, no tenía una evaluación sumativa, sino que era más bien formativa. Por eso mismo le dábamos este tiempo que para nosotros fue súper importante de mantenerlo como reservado, estos 10 minutos, para poder entregar la retroalimentación al estudiante en forma inmediata y poder decirle en ese momento qué fue lo que le faltó, qué podríamos haber mejorado, las cosas que destacaron en la atención, que habitualmente, en el caso nuestro, tiene que ver mucho con la cercanía, la empatía que se genera con la usuaria. Por lo tanto, ese tiempo estaba como protegido. Gracias, Daniela. Ignacio, si nos pudieras contar un poco en tu caso con respecto al tiempo. A ver, acá hay que analizar varios puntos. Uno, dependiendo del tipo de entrevista que quiere realizar y el objetivo que quiere lograr. La entrevista que mostramos es una entrevista que fue un paciente seleccionado en relación a un objetivo previamente establecido de hablar de patología de cálculo renal y de cólico renal. Entonces el paciente se citó en un horario distinto, la entrevista fue larga, no menor a 30 minutos, y después todo eso pasa por un proceso de edición para resaltar obviamente las partes importantes de la entrevista y las cosas que nosotros queremos resaltar para que llegue al alumno. Por eso obviamente están esos clips ahí reforzando. Ahora en la videollamada por Google Meet, que en un promedio normal de telemedicina son 15 minutos dependiendo del centro, acá también al paciente se le informa que esa videollamada va a ser mucho más larga, porque dentro de la entrevista que realizamos nosotros y la incorporación del alumno, al principio al alumno le cuesta incorporarse y tratar obviamente de realizar una entrevista que ellos están acostumbrados a hacerla con el paciente presencial por teléfono. Entonces al alumno se le tiene que ir guiando, se le tiene que ir indicando obviamente y tratando de ir retroalimentando inmediatamente obviamente de los errores que puede estar cometiendo. Y creo que esa entrevista para mí no debe durar menos de 20 o 30 minutos, no es fácil llevarla a cabo, y los problemas fue muy bien evaluado por los alumnos. El problema básicamente radica en la conectividad y que a veces obviamente perdíamos la conexión, se perdía el sonido y teníamos que volver obviamente a intentar con la videollamada. Son los puntos más débiles en el fondo de cuando uno intenta o comienza con un proceso de inicio con estos tipos de modalidades nuevas de aprendizaje. Gracias. Y con respecto a la evaluación, bueno, Daniela ya nos contestó con respecto a que era formativa, pero en el caso tuyo, Ignacio, y después Tatiana, no sé si nos pueden compartir cómo lo hicieron. No, en el caso de nosotros también es netamente formativa, todavía no hemos implicado, no hemos tratado, no hemos podido, obviamente estamos tratando en eso y probablemente vamos a pedir ayuda a la oficina de educación para ver cómo podemos llevar eso a una evaluación más de tipo sumativo. Todavía es solamente formativo. Muchas gracias, Tatiana. Sí, en mi caso también, cosa que probablemente la única parte que yo participé de la entrevista entre mis alumnos en que estaban en el teléfono con el paciente, era la parte de, hola, buenos días, yo soy tanto, soy alumno de tercero, como la parte de la presentación, como para que también el paciente se sintiera cómodo de a quién le estoy contestando mis preguntas.
solo en esa parte me quedé, y como yo ya había entrevistado al paciente, yo ya sabía, yo ya me había hecho mi hipótesis diagnóstica, yo ya lo conocía. Entonces al día siguiente, a los alumnos que habían interrogado al paciente, hacíamos, ok, cuéntenme ustedes ahora la anamnesis del paciente, que fue la historia que ustedes tomaron. Y ahí íbamos construyendo juntos, pero todo como formación. Entonces, le preguntaron esto, se nos olvidó. Perfecto. En una instancia real probablemente volveríamos donde el paciente, pero ahora no lo podemos hacer, pero si pudiésemos volver ya, lo preguntarían. Y ellos les contaban, bueno, el paciente tenía esto, y así lo íbamos haciendo, como ellos me contaban y yo les contaba la historia que yo había sacado antes. Entonces comparábamos las dos historias. Fue un ejercicio muy bonito, de verdad que los pacientes lo recibieron muy bien, y ya vieron los testimonios de los alumnos, que también para ellos fue enriquecedor ese primer enfrentamiento con el paciente real, que es muy distinto y sirve mucho para unir todas las piezas del puzzle de los primeros años de medicina. Perfecto. Una última pregunta antes de cerrar este seminario. Vimos que Ignacio hacía un consentimiento tanto verbal como por escrito. En el caso de ustedes, ¿cómo lo hacían con el paciente para reafirmar este consentimiento, y qué han averiguado hasta ahora de la parte legal de esta telemedicina y esta teledocencia que están haciendo ustedes? Entonces, no sé si quieres partir tú, Tatiana, y después Sí, le damos la palabra a Daniela. Yo no le hacía firmar ningún consentimiento a los pacientes, solamente les contaba cuál era la modalidad. No hubo nada grabado, nadie se grabó a nadie, era todo en vivo, era como, en vez de tener a mis alumnos ahí parados en persona o sentados en persona, solamente estaban en mi teléfono. Entonces, nada se grabó, y los pacientes, el consentimiento que yo les tomé fue el consentimiento que yo les expliqué, y algunos de los pacientes eran pacientes míos, que yo ya los conozco hace años, entonces fue más fácil, pero en general, probablemente sí, como esto está empezando, hay que todas estas ideas empezar a pulirlas, probablemente sí, después vamos a necesitar un consentimiento informado de esto, pero no hubo grabación de nada, nada, y todo fue voluntario. Eso por mi lado. Perfecto. Daniela, en tu caso, ¿cómo se hizo? Sí, en el caso de nosotros, lo que hacíamos al inicio de la entrevista era justamente, yo me presentaba, le decía nuevamente a la usuaria que iba a estar con un estudiante de cuarto año, y le preguntaba abiertamente y le decía, necesito su consentimiento para poder realizar la entrevista, por lo tanto yo necesito grabar, y eso sí se grababa, sola la parte de consentimiento, donde digo, señora Juanita, estoy con un estudiante de cuarto año de la carrera de obstetricia, ¿usted tiene algún problema con que ella realice la entrevista, entrega su consentimiento, sí o no? Esa parte queda grabada, y fue lo único que quedaba grabado, y posteriormente queda registro en la ficha clínica que se realiza un consentimiento en forma verbal que queda grabada. Solamente el consentimiento, no así la atención, porque en general, por lo menos en nuestra área, tenemos un montón de datos que son súper íntimos, por lo tanto cuesta mucho más, o hay que tratar mucho más de resguardar esa información, y por supuesto con el compromiso de confidencialidad que tenemos con el estudiante también. Por eso se hacía solamente con un estudiante y no con más de una, sino que eran solamente 3 los involucrados en la sesión, y obviamente siempre con la autorización de la paciente. Bueno, muchas gracias a todos los grandes expositores que tuvimos hoy día. La verdad es que aprendimos harto de cómo realizar esta docencia en medios virtuales. También agradecemos a ustedes los que han participado de este webinar. Esperamos poder volver a contar con su presencia en futuros seminarios. Les pedimos a todos que antes de retirarse de este webinar contesten una encuesta de evaluación de la actividad a través del link que aparece en el chat. Les tomará solo 1 minuto, y lo importante para nosotros es poder conocer sus comentarios y sugerencias. Damos entonces por finalizada este webinar y agradecemos a toda su asistencia. Muchas gracias.